Dios te bendiga grande y poderosamente. Permíteme compartir contigo estas palabras en el libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 1. Mira lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Entendiste esta palabra, verdad? Esta palabra habla sobre el juicio que nosotros hacemos de los demás, y nos manda a que no juzguemos, porque con la misma vara con que yo mida seré medida. Y quiero hablarte sobre este tema porque nosotros, los seres humanos, cometemos miles de veces este error de juzgar las cosas muy rápidamente, o sobre todo es como un gusto que tenemos en nuestra carne de juzgar las cosas o a los demás. Y yo no solamente te digo de la gente corriente, común y corriente que está a nuestro lado, sino también nosotros los que nos criamos dentro de la iglesia, tenemos ese problema. Dentro de la misma iglesia, nosotros tenemos ese asunto, que juzgamos mucho las cosas que vemos. Juzgamos al que se sienta al lado de nosotros en la iglesia. Y eso tiene que ver mucho también con la crianza. A veces nos enseñaron algunos parámetros de vida con los que crecimos que nos hacían ser muy juiciosos. Yo personalmente he tenido que arrepentirme muchas veces de los juicios que he hecho, muchas múltiples. Y yo creo que uno no termina de arrepentirse de algunos juicios hasta el día que se muere. Es una batalla constante el frenarnos nosotros para no enjuiciar algunas cosas, porque tenemos la debilidad de enjuiciar muy rápidamente, y cosas que que desconocemos sobre todo. A veces ni siquiera nos hemos atrevido a averiguar primero el asunto, lo que pasó, y ya estamos enjuiciándolo. Inclusive tú te puedes fijar en las redes. A veces cuando tú estás en las redes, tú pasas algo que tú ves de un artista, de algo por ahí que se dice, inmediatamente tú te haces una imagen de eso que están diciendo ahí, pero dime tú no tienes conocimiento, tú no conoces a esas personas, tú no tienes conocimiento real de lo que pudo haber sucedido, pero ya tú estás haciendo juicio. Y es porque somos muy ligeros. Y cuando te digo que he tenido que arrepentirme muchas veces de juicios ligeros que yo he realizado, hice en mi vida, también te puedo decir que me doy cuenta que la palabra se cumple. Porque mira que lo que dice aquí. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Es si uno cosecha lo que siembra. Es si así como yo he sido muy ligera para juzgar a algo o a algunos, me tocó el momento cuando hicieron lo mismo conmigo. Por eso es que la palabra dice aquí que tenga cuidado, porque así como tú eres rápida para juzgar, así van a ser contigo. Entonces, me sucedió lo mismo después, que entonces fui yo la que fui objeto de juicio, sin ni siquiera la gente conocer la situación ni el caso. ¿Por qué? Porque como dice aquí, porque con el mismo juicio con que tú midas, tú serás medido.
Es decir, tú vas a cosechar lo que tú hiciste. Lo mismo que tú hiciste lo vas a cosechar. Entonces, por eso es importante y por eso doy una alerta en la gente que se reúne para alabar a Dios, para servir a Dios. Y para toda aquella persona que quiere adquirir sabiduría y prudencia, porque la Biblia nos manda mucho a la prudencia. Es decir, dice, sé prudente, sé prudente. La prudencia es una cualidad a la que varias veces en el libro de Proverbios el Señor nos llama la atención. Porque muchas veces en nosotros no hay maldad, así como una maldad real sobre alguien para enjuiciarlo. Pero estamos careciendo de prudencia. ¿Entiendes? Careciendo de prudencia. Yo no tenía interés de hacerle daño, pero cogí una noticia que escuché y ya la estoy conversando con un grupo de mujeres con las que me reuní y les meto eso que yo vi, esa noticia que yo vi, que desconozco, no estoy segura, simplemente fue un volado, como dicen por ahí, pero ya lo estoy comentando en un grupo. Y eso se llama falta de prudencia, porque yo no sé ni siquiera si esa noticia es real o si es verdad, pero ya lo estoy comentando y eso hace que cuando tú vengas ya el otro con el que tú lo comentaste también se está haciendo un juicio. Es decir, que muchas veces los juicios que hacemos se complican más por nuestra falta de prudencia. Pero tenemos que ir a la palabra. Y lo grande es que, mira, por ejemplo, desde que uno comienza a ver el Evangelio, lo primero que tú comienzas a leer, inclusive antes del Antiguo Testamento, lo primero que a ti te dicen es que comiences a leer los Evangelios. La Biblia, el Nuevo Testamento comienza por los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces lo primero que te dicen a ti es que comiences a leer los Evangelios. Y esto que yo te acabo de leer está en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, que es el primer Evangelio. Y uno se acostumbra a leer estos capítulos, porque también son parte del Sermón del Monte. Entonces, eso es algo a lo que a nosotros no le hacen poner mucho interés. Es decir, que esta partecita del capítulo 7, nosotros son de las primeras cosas que leemos cuando llegamos al Evangelio. La leemos y la repetimos muchas veces. Y la pregunta mía es, ¿por qué nosotros, habiendo leído tantas veces este pasaje, somos tan rápidos en olvidarlos y no hacerle caso? Porque es que lo dice tan claro, ¿me entiendes? Lo dice tan claro. Dice, ¿por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo tú dirás a tu hermano, déjame sacar primeramente tu paja, y he aquí tú tienes una paja en tu ojo. ¿Entiendes? Yo debo prestar más atención a mí misma. ¿Entiendes? Yo debo prestarle más atención a mí misma antes de estar pensando en que alguien tiene algo que yo debo descubrir, que yo debo indagar. Es decir, yo creo que el aprendizaje de este pasaje principalmente es: Ana Lidia, atiende tu cartón. ¿Entiendes? Ana Lidia, atiende tu viña, atiende tu casa. Fíjate más en ti misma y en las cosas que tú tienes que ordenar en tu vida antes de tú mirar y juzgar al otro. ¿Entiendes? Esto es lo que quiere decir este pasaje. Que me atienda yo primero, porque dice que como yo lo estoy sacando la viga al otro, si yo todavía tengo las mías y no las he revisado. Y nosotros tenemos que constantemente revisarnos. Y yo diría aún más, si mi revisión es constante, porque fallamos muchísimo, porque no somos perfectos,
Y mi revisión debe ser diaria, desde que yo me levanto y yo tengo mi tiempo de oración delante de Dios. Yo siempre tengo un versículo que siempre lo repito mucho cuando estoy orando, y es: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana me ha enseñado que mi corazón es muy engañoso. Entonces por eso yo repito mucho eso, que me examine, porque me doy cuenta que a veces soy muy dada a las apariencias, a llevarme de las apariencias. Y la palabra me dice que no me lleve de las apariencias. Entonces, al llevarme de las apariencias, por eso muchas veces hacemos un juicio indebido. Pero precisamente si estoy ocupada de atenderme más a mí misma, de cuidar más mis actitudes y mis debilidades yo misma, de aprender a frenarme yo más, ¿me entiendes? Y cuidar más mi corazón y cuidar más mis actos. Si estoy más concentrada en mí misma en cuanto a esas cosas, porque para hacer el bien debo estar más pendiente de los demás cuando se trata de hacer el bien. Pero cuando se trata de yo hacer juicio, esta palabra me dice a mí que me fije primero en mí, que me fije primero en mí, que me cuestione yo primeramente, que atienda primeramente y me examine antes de ser tan ligera en hacer juicio con el otro, que las pajas que yo tengo las quite primero y las atienda primero antes de estar mirando las de los demás. Porque ha resultado miles de veces, que cuando tú estás en tu tiempo de comunión con Dios y en oración, tú te das cuenta que lo que tú estabas viendo de fulanito no es nada más que algo que tú también tenías, que tú también cojeabas de eso mismo. ¿Me entiendes? Que de lo mismo que él cojeaba, tú cojeabas también. Y sin embargo, tú te estabas fijando más en él que contigo misma. Así que lo que quiero llamar la atención es que atendamos más y pongamos más atención nosotros a nuestras conductas cristianas y a nuestro modo de actuar, a nuestro modo de cómo vemos las cosas, antes de fijarnos en lo que otro está haciendo. Porque me he dado cuenta a través de los años que realmente nosotros estamos muy pendientes de los demás. ¿Entiendes? Estamos muy pendientes de los demás y muy rápidos para juzgar muchas veces las cosas que otros hacen, y no nos damos cuenta de que nosotros también estamos fallando. Así que hay versículos en la Biblia, miles de versículos en la Biblia, que nos llaman a primero pensar en qué fruto yo estoy dando. ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando antes de estar fijándome que el otro no está dando fruto? ¿Entiendes? Antes de yo estar fijándome que el otro no está dando fruto, que el otro no está haciendo esto, que aquel tiene una pajita, yo tengo que chequear la mía primero. Porque de lo contrario, eso me va a hacer errar mucho en el camino. ¿Entiendes? Nosotros erramos mucho en el camino, cometemos, se multiplican nuestros errores, nuestras fallas, nuestras faltas. Y aunque bien es cierto que en la medida que nos vamos dando cuenta, venimos a los pies del Señor y pedimos perdón, nos arrepentimos y el Señor nos da ese perdón, también es cierto que en el camino vamos haciendo entonces mucho daño. ¿Entiendes? En el camino vamos haciendo mucho daño porque utilizamos nuestra boca para lo que no edificaba, porque la Biblia dice que nuestra boca debe abrirse para edificación. Entonces, en ese camino del aprendizaje, al aprendizaje hacerse muy lento, ¿entiendes? Al aprendizaje hacerse muy lento, nosotros entonces cometemos errores y causamos daño a muchos otros. Gracias a Dios por el perdón de Dios y gracias a Dios por la restauración
y gracias a Dios por el perdón, ¿entiendes? De unos con otros, todo eso es inevitable, todo eso es inevitable en la vida cristiana y es natural porque es que no somos perfectos, pero en la medida que nosotros le pongamos más atención a lo que leemos, que le pongamos más atención a lo que leemos y no lo dejemos pasar por alto, en esa misma medida seremos más sabios, más cautos, más prudentes y sobre todo vamos a andar en esa voluntad perfecta de Dios, que es de que cada día crezcamos más y moldeemos nuestro carácter. Así que vuelvo y te repito el pasaje: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Con esa misma medida que yo le corto la tijera a otro, con esa misma medida me va a tocar a mí cuando me toque enjuiciarme, ¿entiendes? Ahora, si fui una persona misericordiosa, que siempre dio mucha misericordia, que cuidó su lengua y siempre dio mucha misericordia, cuando te corten a ti también vas a cosechar lo que sembraste. Mucha misericordia. No significa que siempre es así, siempre no tenemos un modelo de que las cosas van a ser así. A veces sufrimos muchísimo de mano de gente a la que por muchos años le dimos nuestra misericordia y le tendimos la mano. Pero como no hacemos las cosas así, porque la palabra dice más bienaventurado es dar que recibir, las cosas no las hacemos pensando en lo que el otro va a hacer, sino que es la conducta que Dios demanda de mí. Pero sí aprendamos a ser prudentes. La prudencia vale mucho. La prudencia vale muchísimo en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender prudencia para en el trabajo, para conducirnos en la iglesia, para conducirnos en la casa, con los vecinos, para vestirnos. Para todo se necesita la prudencia y el Señor nos manda a ello. Así que Dios te bendiga y ejercitemos en nuestras vidas los pasajes bíblicos, las lecciones bíblicas que leemos repetidamente y es como si se quedara aquí en la mente, pero no baja al corazón. Lo que aprendemos en la palabra, lo que leemos en la palabra, no se puede quedar en la mente, tiene que bajar a nuestro corazón para que haga la obra que edifica a nuestros corazones. Dios te bendiga.